Bueno, pues buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a empezar el día de hoy con la sesión clínica. Vamos a ver la inmunoterapia con alergenos hacia la cura de las enfermedades alérgicas. Doy gracias a la doctora Ana Karen Chávez por la asesoría de esta clase. Yo soy el doctor Evaristo Noel Lemus Reiner, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Primeramente, pues vamos a hablar un poco de la introducción, primero de un poco de historia. Hay que conocer los antecedentes, que fue en 1911 cuando Leonard Null fue el que descubrió los extractos de polen para tratar la fiebre del heno junto con John Freeman, que continuó trabajando y mejorando esta técnica. Para 1920, 1930, la técnica de la inmunoterapia con alergenos se refirió y se establecieron protocolos sobre la dosis, sobre la frecuencia y cómo fue mejorando. Hasta 1960, los Ishizakis descubrieron los anticuerpos IgE para revolucionar y para la comprensión también de las alergias. Y pues a partir de ahí fue lo que se estudió la base de la base científica de la inmunoterapia con alergenos. Fue hasta 1990, hasta el 2000, que en la Unión Europea y en Estados Unidos se empezaban a desarrollar nuevos tipos de inmunoterapia, como fue la inmunoterapia sublingual, y también que fue como una alternativa de la inmunoterapia subcutánea, administrándose en gotas o en tabletas para aquellos pacientes que era más difícil administrarle por vía subcutánea. Y otro tipo de inmunoterapia que se aprobó por la FDA fue en el 2014, que fue la inmunoterapia oral para la alergia al cacahuate o al maíz. Bueno, primeramente, como la inmunoterapia, ¿qué es la inmunoterapia? Pues la inmunoterapia pertenece al único tratamiento modificador de la enfermedad. No se cura, pero se puede controlar modificando esta enfermedad. ¿Cuándo va a estar indicada? Es indicada a aquellos pacientes que tienen una alergia mediada por IgE. Y pues, ¿qué es lo que queremos al final de cuentas como esta respuesta a la inmunoterapia y por qué se da? Porque queremos inducir una tolerancia a una tolerancia inmunológica y con ello mismo pues mejorar los síntomas del paciente, también la disminución del uso de medicamentos y con ello también mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, si está indicada para alergias mediadas por IgE, ¿para qué va a estar indicado? Pues tanto para las alergias respiratorias, como es la rinitis alérgica, el asma, alergias en la piel, dermatitis atópica, alergias alimentarias y alergia a veneno de minópteros, que son las principales indicaciones que se da la inmunoterapia. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo vamos a dar esta inmunoterapia? Primeramente, para hacer un buen tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de pruebas cutáneas y se tiene que hacer una elección correcta y adecuada del alergeno que le vamos a estar dando a nuestro paciente para que con ello pueda mejorar también y poder darle el mejor tratamiento solamente con el alergeno y no solamente con ello, sino también conocer qué tipo de alergeno tiene y también cuándo es la estacionalidad que le dan más sus síntomas para que con ello corroborarlo con la clínica y poder darle un mejor tratamiento. Con esto va a ser por medio de pruebas cutáneas, que ya tienen más de 150 años el diagnóstico para hacerse pruebas cutáneas y pues sigue siendo el método diagnóstico preferido para establecer la sensibilización por la IgM. Va a haber también ya productos estandarizados y productos no estandarizados para proporcionar tratamiento con inmunoterapia y pues esto es lo que nos va a dar también mejor evidencia y eficacia clínica para el tratamiento. Bueno, estas pruebas cutáneas, primero vamos a hablar de las pruebas cutáneas epicutáneas, que son unas pruebas por punción epicutánea o pruebas PIC, que son un método mínimamente invasivo y que se van a estar recomendadas a partir del perdón, desde el primer mes de vida para los pacientes con alguna alergia alimentaria, a partir de los dos en pacientes con alguna alergia respiratoria. Bueno, van a tener una sensibilización y una especificidad de hasta el 90% y pues con ello van a dar lo que queremos al final de cuentas es hacer una penetración del alergeno justo por debajo de la epidermis y con ello también lo que se va a desencadenar va a ser una provocación y liberación de la histamina y de las células cebadas previamente sensibilizadas. También vamos a hacer esta medición de la roncha, que es lo que nos va a dar pues, prácticamente el diagnóstico. Y esta medición la tenemos que llevar a cabo entre 15 a 20 minutos posteriores de la aplicación del alergeno. Y pues también la concordancia entre las pruebas de la inmunoglobulina E, y tiene que ser específica en vivo, perdón, en vivo y en vitro. Y lo que nos va a dar también la comparación con con las IgE específicas entre un 90 y un 70% de especificidad. Y al final de cuentas, las pruebas séricas son menos específicas que las pruebas cutáneas PRIC. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las pruebas cutáneas intradérmicas.
Bueno, esta va a ser una inyección cutánea utilizando concentraciones un poco más diluidas que van entre 100 a 1000 veces más diluidas y van a ser por volúmenes mucho más, bueno, un poquito más concentrados y un poco más altos, que va desde los 0.02 hasta los 0.05 mililitros y lo que llevamos es darle un poco más de concentración del alérgeno para desencadenar un poco más de ronchas. Aquí, como estamos haciendo una penetración mayor de alergenos y un poco más concentrados, por así decirlo, lo que nos va a dar un mayor riesgo de reacciones adversas, incluyendo la anafilaxia y la muerte. Y la lectura, pues prácticamente se va a llevar a cabo igual entre 10 y 15 minutos posteriores de la aplicación del alergeno. La ventaja que nos da principalmente la aplicación de estas pruebas intradérmicas va a ser las lecturas tardías, que pueden llegar a presentarse hasta 12 horas, de 6 a 12 horas después de la aplicación de este medicamento. ¿Cuándo van a ser las principales indicaciones de utilizar estas pruebas intradérmicas? Cuando tenemos una hipersensibilidad a venenos de linópteros, reacciones de algunos medicamentos, que pueden ser reacciones tardías hasta de 24 horas, y también en adultos que tienen una fuerte sospecha clínica de ciertos alergenos y que tuvieron ya las pruebas cutáneas negativas. Bueno, así como vamos a conocer ya las indicaciones de las pruebas cutáneas, también es importante conocer las contraindicaciones de estas pruebas cutáneas PRIC y cuáles van a ser principalmente, algunas ya las conocen. Va a ser pues principalmente alguna afección de la piel donde vamos a estar aplicando las pruebas, el estado general del paciente que está alterado, el consumo reciente de algún medicamento que no esté bloqueando también las pruebas, una asma no controlada, una sospecha o una antecedente de anafilaxia con un periodo menor a 6 semanas. Un tratamiento con beta bloqueadores, aquí no es contraindicación, sino es una contraindicación relativa en caso de que se tenga que utilizar adrenalina, ya que puede afectar también su potencial de la adrenalina y nos puede llegar a inhibir un poco. El embarazo, como lo habíamos visto en la sesión pasadas, que también es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Por si llega a presentar alguna reacción sistémica, que tengamos que utilizar el uso de adrenalina, porque con la adrenalina lo que va a producir es una contracción de la arteria umbilical. Bueno, ¿y qué alergenos debemos de incluir sí o sí en nuestras pruebas cutáneas, que son como de cajón? Pues prácticamente aquellos alergenos que son intramuros. Ácaros del polvo, que van a ser los dermatofagoides veronícinos, que es el alergeno mayor que se encuentra más positivo en nuestro país, hasta en un 50% nos lo marca la guía. También gramíneas, que pues estos no son intramuros, pero son extramuros, pero son muy común también que aparezcan positivas en las zonas. Árboles como Fraxinus, Quercus, Prosopis, epitelios de gato, mezclas de cucarachas y también pues, son los que más prevalentemente están en nuestro país y también pues los hongos intradomiciliarios como el Aspergillus y la Alternaria alternata, que son los que debemos de estar incluyendo. Esto lo marca la guía, pero pues también incluso hasta perro, porque el perro también, como vimos en la clase del día del viernes, pues son prácticamente cada vez hay también más perros como por parte de este instituto de la familia. El resto de los alergenos, ¿cuántos podemos utilizar por panel? Hasta un máximo de 40 alergenos, incluyendo también pólenes y hasta alergenos intramuros. ¿Qué va a depender de utilizar estos tipos de pólenes? La región donde nos encontremos no va a ser la misma aquí en la región de Nuevo León que en Michoacán, que Tabasco, que en Yucatán. Van a ser diferentes regiones, entonces aquí tenemos que ir adaptándonos también a la región donde nos encontremos también para poder hacer un diagnóstico más concreto. Mm, Muy bien. Ahora, para poder hacer estas pruebas, pues también hay que saber si nuestro paciente llegó a consumir medicamentos. Prácticamente es lo que siempre estamos preguntando en la consulta. ¿Qué medicamentos sí o sí hay que suspender? Pues lo que vamos a utilizar, lo que queremos que haya una liberación de histamina, entonces tenemos que eliminar y suspender los medicamentos antihistamínicos por lo menos 7 días. Algunos también, como los corticosteroides. Los corticosteroides, pues, si lo estamos utilizando por más de 10 días y los usamos de forma sistémica, como la prednisona o es equivalente a 10 miligramos día, se tiene que suspender por lo menos de 1 a 3 semanas. Si se llegan a utilizar menos de 10 días, también se recomienda suspender 3 días antes de las pruebas. Y también, ojo aquí, lo que dice que son los corticosteroides tópicos en aerosol con antihistamínicos H1 que refiere que no interfieren, pero la realidad es que se ha visto en las pruebas que sí se llega a interferir, nos ha llegado a salir la histamina negativa y por lo cual sí se interfiere. Entonces también te recomendamos suspenderlo por lo menos 7 días antes. ¿Ok? También el ketotifeno y el temizol se recomienda también suspender por lo menos 30 días antes de las pruebas cutáneas para poder realizárselas. También, doctor, que si el Montelukast no interfiere en
en la administración de los alergenos. Entonces sí podemos utilizarlo cuando esté con Montelukast nuestro paciente. Bueno, una vez que ya le hicimos las pruebas, ¿cómo las vamos a interpretar? Pues número uno, hay que hacer una elección correcta del dispositivo y depende también de su disponibilidad y facilidad del uso, seguridad, confort para el paciente, costo y preferencia o experiencia del médico. En pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Lo que más le convenga también a nuestro paciente, lo que no le cause tanto malestar y también lo que sea más fácil para hacer una lectura correcta para el médico. ¿Cómo vamos a hacer esta lectura? Para ello tenemos que tener un control positivo y un control negativo. El control positivo se va a llevar a cabo con la administración de histamina al 0,1% y el control negativo va a ser con glicerina al 50% con solución fisiológica con fenol al 4%. ¿Ok? Ya con eso es lo que nos permite tanto el control positivo, ver que sí están reaccionando las pruebas, y el control negativo, cómo está reaccionando la piel de nuestro paciente, y con ello poder hacer una lectura entre 15 a 20 minutos posteriores de la administración de nuestras pruebas. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser positivo? El resultado va a ser positivo cuando tenga una medición más de 3 milímetros del testigo negativo, por lo cual es lo que nos funciona estas pruebas. Aquí vienen algunos ejemplos que vienen también de la guía. Como aquí vemos, de control negativo, control positivo de 5 milímetros. Entonces aquí tiene que medir nuestra roncha más de 4 milímetros para considerarse positivo. Por eso aquí que vemos 3 milímetros, pues esa sería negativa. Y aquí que mide 6 milímetros sería una prueba positiva. ¿Ok? Aquí un control negativo que mide 2 milímetros. Aquí tendría que, pues, a partir de 5 milímetros, tendría que ser una prueba positiva. Entonces, 1 y 2 están positivos. Y es como podemos saber cuándo son positivas y cuándo son negativas. Puede llegar también a quedar duda y por lo tanto también se recomienda medir los diámetros. Entonces vamos a medir el diámetro mayor más el diámetro perpendicular y esto lo vamos a dividir entre 2 para obtener también el resultado. Bueno, ya hablando de la hipersensibilidad mediada por IgE, pues también esto lo que nos va a ayudar, pues va a ser también con la medición de otras formas de hacer las pruebas, o sea, la medición sérica total, pero en realidad pues no nos va a funcionar mucho porque hasta un 50% de los pacientes que tienen alguna enfermedad alérgica van a estar en rangos normales y pues es muy ambiguo. La IgE sérica específica pues va a variar también tu especificidad de un 60 a un 80%. Y también la IgE para ácaros pues va a tener una sensibilidad hasta del 78, 78 hasta 80% comparación de las pruebas cutáneas, que va a ser un poco más baja la sensibilidad con la IgE sérica específica. Bueno, ¿y cuándo vamos a dar las indicaciones para inmunoterapia con alergenos? Y pues esto, a partir de qué edad lo podemos utilizar? Esto es muy ambiguo de cada guía. Aquí la guía mexicana te dice que a partir de los 2 años hay artículos de la guía europea que te dice que se puede utilizar antes de los 5 años, pero se tiene que utilizar pues con cautela y con cuidado también viendo. La inmunoterapia sublingual, pues es una modalidad más atractiva para los niños pequeños y sus cuidadores. ¿Por qué? Porque no están causándole el trauma de estarle aplicando una inyección subcutánea semanal y también por esto mismo es más preferible dársela. Muy bien. Y también cuando hay que considerar el uso de inmunoterapia subcutánea o sublingual. Bueno, aquí lo que vamos a preferir es cuando pacientes con sensibilidad verificada que correlacione con síntomas clínicos, que los pacientes en quienes no pueden evitar los alergenos o es insuficiente el control del control de medio ambiente y también la disponibilidad de extractos de alergenos de alta calidad. ¿Ok? Y pues también la información científica, pues a favor de la inmunoterapia con alergenos, es especialmente contundente en pacientes que son monoalérgicos y con síntomas relacionados con ácaros y pólenes de gramíneas y árboles. En esos pacientes se lo tenemos que dar. Bueno, y también cuando vamos a recomendar darlos en pacientes que tengan síntomas respiratorios como es en el asma, en pacientes que pues no llevan a tener un control correcto y que tienen un asma moderada y controlada. Y pues también hay que dar por el riesgo de reacciones adversas en asma grave o no controlada. También estos pacientes hay que estarlos midiendo constantemente para poder iniciarles su inmunoterapia. Iniciar solamente si con la capacidad vital forzada está más del 70%. Si es menos del 70%, sería una contraindicación para hacerle incluso las pruebas. Y pues también aquí en México están polisensibilizados con síntomas a múltiples alergenos. No solamente aquí se muestra uno, sino casi siempre son más de 2, como hemos visto.
aquí lo que tenemos que hacer para la selección y la indicación de la inmunoterapia es relacionarlos con la clínica que lo van presentando, así como la estacionalidad. Y pues también la inmunoterapia sublingual y contra la subcutánea se encuentran pues eficaces ambas y pues con una se puede hacer una mezcla hasta de 4 alergenos no homólogos, que es como la inmunoterapia subcutánea. Y también es importante el uso de los alergenos y de las familias. ¿Ok? Aquí pues se considera que se pueden incluir hasta 2 alergenos de la misma familia o biológicamente relacionados cuando tenemos el espacio también para administrarlos por vía subcutánea. Aquí depende también de qué escuela o a qué nos vayamos, si usamos escuela europea o escuela estadounidense. Pero siempre y cuando que sean 2 homólogos y tenemos espacio para administrárselos, porque como vemos aquí en México tenemos pacientes que están polisensibilizados y con ello pues es un poco más difícil administrarle todos. ¿Ok? Y también pacientes con dermatitis atópica extrínseca con alergenos clínicamente relevantes, hay que iniciar la inmunoterapia con alergenos y también tiene una eficacia principalmente con la alergia a los ácaros. Como vimos en las clases anteriores, pues los ácaros, el DERP1 tiene una actividad de proteasas y esto también hace la hipersensibilidad 5 con la ruptura de la barrera epitelial. ¿Ok? En pacientes con rinitis o rinoconjuntivitis preestacional y precoestacional, pues no se sugiere el uso de la inmunoterapia. Antes decía que también los pacientes que están presentando síntomas nomás de forma estacional, se puede iniciar una inmunoterapia de esta forma, pero pues realmente la tolerancia que llegan a tener es muy mínima y pues hay que estarlos administrando la inmunoterapia constantemente año con año para que les pueda llegar a funcionar. Y tampoco se recomienda la inmunoterapia en niños y adultos con alguna alergia respiratoria monosensibilizado solamente a hongos o a cucarachas, porque realmente con ellos lo que podemos hacer es solamente las medidas de control ambiental, disminuyendo tanto la humedad y también las cucarachas, pues fumigando y retirando también los insectos cuando lleguen a morir. Y pues aquí en México, pues la verdad es que las estacionalidades son muy poco marcadas, como podemos ver aquí en Monterrey, pues ni se sabe cuándo va a cambiar el clima, no tenemos así como que este periodo marcado, entonces sí es muy difícil poder iniciar esta inmunoterapia preestacional o coestacional para poder mejorar a nuestros pacientes. ¿Ok? Como contraindicaciones para la inmunoterapia con alergenos, ¿cuáles vamos a tener? Pues las contraindicaciones relativas, vamos a tener el asma grave, el inicio de la inmunoterapia en el embarazo, como vimos en las sesiones anteriores, que pues no se recomienda iniciar, solamente continuar cuando ya se encuentren en fases de mantenimiento, el uso de beta bloqueadores. ¿Por qué? Por el uso de alguna de adrenalina en caso de que llegue a tener alguna reacción sistémica como anafilaxia, el uso de inmunosupresores, inmunomoduladores, alguna enfermedad que no esté controlada, que se contraindique también el uso de la adrenalina en infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana, que tiene que estar también controlada, alguna inmunodeficiencia primaria, enfermedades autoinmunes, cáncer y todas ellas también para conocer las contraindicaciones de la inmunoterapia. Okay. Bueno, ¿y cómo es que funciona la inmunoterapia realmente? La inmunoterapia, pues como vimos que es el único tratamiento modificador de la enfermedad, ¿y cómo es que lo llega a realizar? Primeramente, pues hay que conocer los pasos de cómo se va llevando pues todo este proceso de la alergia. Primero vamos a tener una sensibilización inicial, después de que se hace la administración de los alergenos, vamos a tener una desensibilización que va a dar una menor reactividad hacia el alergeno, luego una remisión y posteriormente una tolerancia inmunológica que es lo que queremos alcanzar. Entonces, aquí vamos a tener los cambios de la respuesta hacia los antígenos del sistema inmunológico. Vamos a tener una alergia, una sensibilización y una tolerancia, que es lo que queremos que al final de cuentas se llegue a tener, que sea una lesión, una alergia y un ambiente de tolerancia para nuestro paciente. Bueno, hablando primeramente de la desensibilización, aquí lo que hay es una reactividad de las células cebadas y basófilos que va a disminuir de la administración desde las primeras dosis de la inmunoterapia con alergenos. Esto va a dar por un aumento de los receptores inhibidores tipo 2 de la histamina y en células de basófilos, mastocitos, linfocitos y eosinófilos. Aquí principalmente se va a dar, como tenemos la IG elevada, todavía lo vamos a elevar un poco más, pero posteriormente lo vamos a ir disminuyendo conforme vaya pasando el tiempo. Esto se va a dar, ¿por qué? Por medio también del incremento paulatino de los histotipos de inmunoglobulinas tipo IgG1, IgG4 y la IgA, que esto es lo que nos va a funcionar posteriormente para la disminución de la IgE, que nos funcionan como bloqueadores de una respuesta alérgica hacia el alergeno. Esto se va a dar también por la formación de antígeno anticuerpo y así esto va a prevenir también la unión de la IgE y pues también aquí lo que vamos a tener va a ser una disminución
de los ILC2. Bueno, aquí pues la importancia de esta fase de la inmunoterapia es principalmente evitar las reacciones anafilácticas de nuestro paciente en caso de que tenga una exposición accidental, y con ello pues por eso se recomienda en el tipo de administración, ya sea rush o ultra rush, que serían pues para la inmunoterapia, ya dependiendo también con qué decidamos iniciar nuestro tratamiento. Posteriormente viene la fase de remisión. Aquí va a haber la producción de mediadores como son quinourenina y el ácido retinoico, que esto lo que nos va a dar va a ser dar una expresión del factor de transcripción FOXP3 en los linfocitos T, y esto nos va a ayudar ¿para qué? Para principalmente la producción de citocinas reguladoras, como va a ser las que queremos que se lleguen a producir, que van a ser dos, prácticamente las más importantes, la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, y otras además como la interleucina 27 y 35, que esto nos van a dar un efecto de atenuación de la inflamación local. Y también esto va a inducir a cambios de las células presentadoras de antígenos, que también van a disminuir las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 para presentar los alergenos, y pues con ello también pues la activación y la disminución de otras moléculas de coactivadoras como son el CD80 y 86. Bueno, aquí va a dar también que se atenúa la actividad de las células cebadas locales con activación de otras células efectoras que contribuyen a la inflamación alérgica, como son los basófilos y los mastocitos. Una vez que también se produce todo esto, que se está produciendo también la interleucina 10 y el factor de necrosis, el factor de crecimiento transformante beta, sirve para reforzar la producción de estos anticuerpos que queremos que al final de cuentas aumenten, como son la IgG y la IgA. Y pues también aquí la que queremos que se llegue a aumentar en más cantidades, y principalmente va a ser la IgG4, que tiene un papel y muy importante. Esto lo que va a ser hacer este intercambio de las cadenas pesadas y ligeras con la fracción de unión del antígeno, y que también que va a competir con los anticuerpos, con la IgE, y va a bloquear el efecto inflamatorio al unirse en los receptores FC gamma receptor 2B, que es el CD32. Y aquí lo que significa en toda esta fase de remisión es que vamos a tener una disminución sostenida de la reactividad con la producción de estas citocinas, y también por la producción de la IgG4, y este periodo que estamos dando de tratamiento, si lo llegamos a suspender, puede llegar a durar desde 2 a 4 semanas, a 24 semanas, perdón, la remisión. Posteriormente viene la fase de tolerancia. Aquí lo que va a pasar es que las células T reguladoras específicas para el alergeno van a ver la producción todavía más de de la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 35, lo que va a dar también la inhibición de la activación de las células presentadoras efectoras, y también pueden ayudar a inhibir la actividad de las células presentadoras y efectoras, como van a ser también las moléculas inhibidoras PD1, la CTLA4 y receptores de la interleucina 2 y el CD39 y CD73, lo que va a dar la permanencia de este ambiente tolerogénico hacia el alergeno. Va a haber también la producción de linfocitos B reguladores específicos al alergeno, con la producción mismo de estas interleucinas, la 10, la 35, el factor de crecimiento transformante beta, y también la producción de la IgG4 y la IgA, y con ello mismo, pues al bloquear la unión de la IgE, lo que nos va a producir la disminución de la misma de la IgE. Va a haber también la producción de linfocitos T reguladores en ganglios linfáticos, y lo que nos va a producir va a ser la anergia y la delesión de las clonas de los linfocitos TH2 específicos hacia el alérgeno. Bueno, ya que conocimos también los mecanismos de la inmunoterapia, pues hay que conocer también los tipos de inmunoterapia que vamos a tener. Vamos a tener tanto inmunoterapia subcutánea, sublingual, oral, intralinfática y epicutánea. Cada una de ellas, pues lo que nos va a dar van a ser en diferentes mecanismos de sensibilización, pero al final de cuentas lo que queremos con todas ellas es que llevarlas a la tolerancia. Eso, por ejemplo, cuando se llega a administrar la subcutánea, lo que ocurre va a ser la tolerancia en las células de la piel, que son las de Langerhans, y lo que va a llevar hacia los sitios hacia los ganglios del sitio más cercano de la aplicación, como sería en los ganglios linfáticos axilares. En la inmunoterapia sublingual, las células dendríticas de la mucosa van a transportar este alérgeno a los ganglios linfáticos regionales, sobre todo en el anillo de Waldeyer,
que se encuentra en la cavidad bucal. También vamos a tener la alergia, perdón, la inmunoterapia oral, que es el alergeno que se administra de forma acuosa en cápsulas y que va a ser absorbido principalmente en la mucosa intestinal. Y su mayor parte pues, va a ser capturado por las células presentadoras de antígeno en esta mucosa y va a ser llevado a las placas de Peyer. La, y la intralinfática, lo que va a hacer también la administración directamente del alergeno al ganglio. Va a ser por medio de tres aplicaciones y tiene que ser guiado por ultrasonido. Aquí lo que queremos es que el alergeno sea fagocitado por las células dendríticas foliculares y sus péptidos que son presentados por el complejo mayor con compatibilidad de tipo 2 a las células B en la zona clara del centro germinal. Y pues también tenemos la inmunoterapia epicutánea, que esta va a ser la aplicación de parches epicutáneos que contienen el alergeno y se deben de dejar por lo menos 48 horas en la piel y su forma de aplicación son semanal. Y aquí pues son entregados prácticamente a las células de Langerhans que van a migrar hacia el ganglio y activan los linfocitos T reguladores para inhibir la activación de las células cebadas de la piel. Bueno, también aquí pues prácticamente se resume todo lo que hemos venido platicando. Esta tablita pues es la más importante como del mecanismo de la inmunoterapia, cómo es que llega a funcionar, porque aquí tenemos las tres partes, la desensibilización, la remisión y la tolerancia. Bueno, en la desensibilización aquí tenemos un aumento pues de las células cebadas y de los basófilos, al igual que la IgE que tenemos pues aumentada al final de cuentas, pero pues primero en la fase de desensibilización vamos a tener una disminución de las células cebadas y de los basófilos y también con un aumento de la IgE, pero posteriormente vamos a encontrar una disminución. En la remisión, pues vamos a tener también que va a empezar la disminución de toda esta inflamación TH2, al igual que la disminución de la IgE. Posteriormente, en la tolerancia, ¿qué es lo que queremos que llegue a suceder? Que estas células cebadas y los basófilos ya estén disminuidas, que las células T reguladoras empiecen a aumentar, los linfocitos TH1 que empiecen también a aumentar, la IgE que empieza a disminuir, al igual que los eosinófilos empiecen a disminuir y sobre todo aquí que se lleve a cabo la producción y el aumento tanto de la IgG4, la IgA, la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que es lo que vamos a llevar a nuestro paciente a la tolerancia inmunológica. Bueno, ahora sí, para los criterios, para la inmunoterapia subcutánea, aquí vamos a tener en México dos escuelas avaladas que vamos a poder administrar esta inmunoterapia subcutánea. Vamos a tener la escuela estadounidense y la escuela europea, ya dependiendo también cómo se decida adaptar o qué escuela apegarse el alergólogo, pues es lo que vamos a utilizar. En la escuela estadounidense, pues van a ser aplicaciones subcutáneas, donde el paciente lo vamos a llevar a la dosis máxima tolerada y aquí se puede utilizar como un máximo de 4 alergenos bajos en proteasas. El mantenimiento se puede estar aplicando la inmunoterapia de forma quincenal o también o de forma mensual. Se pueden utilizar productos estandarizados como no estandarizados. Mientras que en la guía europea, aquí el mantenimiento lo vamos a ver que puede ser de cada 4 semanas hasta 6 semanas, que es lo que nos va a hacer un poco más de apego a nuestro paciente, que no estén aplicándolo tan constantemente. Aquí debemos utilizar productos estandarizados y eventualmente se pueden llegar a utilizar productos no estandarizados. Y aquí, ¿qué dicen? No mezclar más de dos alergenos homólogos. ¿Por qué? Porque esto nos va dando también la dosis, la efectividad y el porcentaje que le estamos administrando de alergeno a nuestro paciente. Acá. De hecho, no viene. Pero pues acá lo mismo, no podríamos utilizar más de dos alergenos homólogos o de la misma familia, como decía anteriormente, para la inmunoterapia. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la selección del alergeno? Pues esta selección del alergeno lo vamos a hacer dependiendo de nuestras pruebas cutáneas y más que nuestras pruebas cutáneas también vamos a verlo por la historia clínica de nuestro paciente, cómo se presenta también la clínica de nuestro paciente y la estacionalidad. Y pues el concentrado de mantenimiento, pues esa es la dosis que se tiene que dar para una dosis terapéuticamente eficaz sin causarle algún síntoma adverso a nuestro paciente o un síntoma sistémico. Y pues la dosis de mantenimiento será aquella que la dosis que sea la máxima concentración individual o mezcla de alergenos usando una dosis terapéuticamente efectiva. Y pues algunos pueden no tolerar y al no tolerar pues esa dosis es la dosis máxima que el paciente puede tolerar. Si vemos muchos pacientes no llegan a nuestra dosis de mantenimiento, se quedan más atrás, entonces esa sería su dosis de mantenimiento. ¿Ok?
Y también, ¿qué es lo que queremos aquí? Que se debe realizar pues, de tal modo que se administre la dosis terapéuticamente efectiva de cada componente para llegar a la dosis de mantenimiento. Aquí los productos que tenemos es que se deben de alcanzar las unidades alérgicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, de los ácaros del polvo, tenemos que llegar a una concentración de 500 a 2000 allergic units, unidades alérgicas, ¿sí? Y también así para gato, pastos, perro, polen, que cada uno de ellos va a ser diferente para una dosis de concentración de mantenimiento, que realmente es lo que ya nos van a estar proporcionando también los laboratorios y es como que no hay que no preocuparnos por tanto, pero pues es lo que se dice que son las dosis máximas toleradas de nuestro alergeno. Bueno, la fase de aumento de dosis, bueno, pues el incremento, pues no hay un esquema fijo o único de rangos de intervalos de volumen y duración total, y pues se debe de iniciar con 1000 o hasta a veces 10,000 la dosis menor a la dosis de mantenimiento. ¿Por qué? Para irlo incrementando poco a poco y también vaya tolerando nuestro paciente. La variedad de los esquemas, pues va a ser muy ambiguo, va a depender también de cada uno, pero se recomienda que se administren por semana hasta de 2 a 3 dosis en el esquema de inmunoterapia subcutánea convencional. Y pues aquí la fase de incremento pues puede durar de 3 a 6 meses cuando se utilizan estos esquemas de aplicación de 1 hasta 3 veces por semana. Y pues el esquema de aumento de dosis con extractos modificados con alergoide, pues esto los va a tener un poco mayor seguridad para iniciarlos, mayor seguridad para incrementarlos e incluso se pueden hacer esquemas Ultra Rush y Ultra Rush para estos esquemas rápidos que vamos a tener, que son racimos rápidos y ultra rápidos, que se deben de realizar de todas formas en unidades médicas especializadas para estar vigilando a nuestro paciente y cómo va respondiendo también a la administración de nuestra inmunoterapia, ya sea convencional o con extractos modificados. Cuando se va a realizar estos esquemas rápidos y ultra rápidos, se sugiere la premedicación con antihistamínico y ya sea también con glucocorticoides o en aquellos pacientes que no lleguen a tolerar o que estén presentando reacciones adversas, se puede incluso utilizar el omalizumab como coadyuvante. Y pues los esquemas acelerados pues van a ser más seguros con los extractos modificados que son con el alergoide, que aparte de ello podemos llegar más rápido a dosis de mantenimiento. Y ahora con extractos no estandarizados, hay diferencias considerables con el contenido del alergeno mayor debido a diferencias en el contenido del alérgeno de la fuente de los pólenes y eso es lo que nos hace diferencia a comparación de un extracto estandarizado que hay una menor variabilidad entre lotes. Sin embargo, el contenido del alergeno mayor varía entre empresas productoras también de cada uno de ellos. Y entonces también las diluciones se pueden calcular en fórmula general con aplicable para alergenos estandarizados y no estandarizados, que es también lo que viene aquí, que son las unidades alérgicas y el peso volumen. Cuando también tenemos alguna cierta reacción de nuestro paciente y tenemos que hacer ciertos ajustes para que se quede en mantenimiento, también podemos utilizar las fórmulas que vienen en la guía que se usan con extractos de peso volumen, como sería aquí también en nuestro caso, que podemos utilizar la fórmula de volumen del fabricante, entre que va a ser el volumen del paciente, entre concentración del paciente por la concentración del fabricante para poder administrar la inmunoterapia y poder hacer estos extractos peso-volumen. La duración de la inmunoterapia, pues aquí la duración va a depender de cada uno de los pacientes que tratemos de llevarlo a mantenimiento, pero en general nuestra inmunoterapia tiene que durar de 3 a 5 años. El incremento tiene que ser progresivo con intervalos de 2 a 4 semanas para pólenes y de 4 a 8 semanas para venenos. Y pues aquí también los alergenos en el frasco, pues aquí hay que tener cuidado de cuánto tiempo lo vamos a tener y cuánto volumen vamos a dar, porque tienden a adherirse al vidrio del vial y pues por lo general se tiene que proporcionar a nuestro paciente entre 3 y 5 mililitros en el frasco para que no dure más de 6 meses este alergeno y se esté adheriendo y también pues empiece esta degradación. Hay que tener en cuenta también qué factores vamos a considerar en cuenta para suspender la inmunoterapia. Uno, pues la evolución de nuestro paciente con la gravedad también, la velocidad de respuesta del paciente y los beneficios sostenidos del tratamiento para poder llegar a la término de nuestra inmunoterapia. Aquí bien importante la mezcla de los alergenos. No siempre vamos a poder mezclar todos los alergenos que salgan en las pruebas de nuestro paciente de casi le vamos a poner hongo a todos y le vamos a poner hongo con pólenes
ahí como vaya la inmunoterapia, no. Para eso tiene que ser una inmunoterapia efectiva y electiva, ya que se requiere pues la dosis terapéutica efectiva de cada uno de ellos y se debe limitarse al número máximo que permita administrar dicha dosis clínicamente efectiva de cada uno de ellos. Como vemos aquí, nosotros nada más ponemos 5 pólenes, o perdón, 5 alergenos, que es lo que nos permite para llegar a administrar la dosis máxima y la dosis clínicamente efectiva de cada uno de ellos. Se pueden poner 5 reactivos de pólenes en pacientes que, que tengan estos alérgenos y también tener cuidado con aquellos pacientes que salen polisensibilizados o polialérgicos, que son cuando salen más de 5 pólenes. Y aquí los pacientes se recomienda pues llevar a cabo un estudio y una práctica de un estudio molecular. Aquí también la mezcla de los pólenes, pues, perdón, de los alérgenos, hay que estar viendo cuáles vamos a mezclar, principalmente por la alta actividad enzimática que pueden llegar a tener. ¿Cuáles van a ser los que van a tener alta actividad enzimática? Van a ser la cucaracha y los hongos, y por lo cual no tenemos que estar combinando. Por eso aquí también viene en la guía cuáles son los que debemos de combinar. Los hongos, pues sale que se pueden combinar con todo, pero como vimos anteriormente, si sale monosensibilizado, pues no se recomienda solamente dar eso, sino más bien medidas de control ambiental. ¿Ok? Entonces, como vemos, los pólenes realmente no los podemos combinar con insectos, hongos, pero sí con ácaros, entonces también hay que estar checando cuáles son los que tienen alta actividad enzimática y que los podemos estar este, administrando de forma conjunta. Y eso pues se debe por el alto potencial de degradación. Ah, y también, pues, ¿qué es lo que vamos a estar mezclando? Pues se recomienda mezclar como un máximo de 2 alergenos de la misma familia o biológicamente relacionados. Eso también para evitar mezclar alergenos con alta y baja cantidad de proteasas para impedir también la degradación enzimática y pues llegar a a las mezclas diluidas de 1 en 100. Y pues cuando tenemos pacientes que están polisensibilizados y que no podemos utilizar 2 alérgenos de la misma familia, pues ahí sí ya tenemos que hacer la selección de cada uno de nuestros pólenes de que tengan mayor relevancia clínica de nuestro paciente y hay que administrar de forma separada. Bueno, las ventajas de los esquemas rápidos o en racimos y también los Roche y los Ultra Roche es que permiten llegar a la dosis máxima con mayor rapidez en menos visitas al consultorio y que también eso lo hace que nuestro paciente se adhiera todavía más al tratamiento a comparación de otro tipo de inmunoterapia, si es semanal o también la sublingual, que pues tiene también sus ventajas que ahorita vamos a ver. Y pues también se recomienda que cuando vamos a utilizar estos esquemas de Roche y Ultra Roche, que sean con alergenos modificados, que son los alergoides, para disminuir también la presencia de los síntomas. Y pues también las dosis de aumento por la vía subcutánea y va a ser con la administración agrupada, que podemos utilizar los convencionales, que van de 1 a 3 dosis por semana, que el tiempo de incremento nos va a durar hasta 6 meses en racimo, que van a ser de 2 o más dosis por sesión con un intervalo de 30 minutos cada una, que va a ser semanal, que va a ser hasta el aumento en 4 semanas. Y si ya vemos estos, el Roche y el Ultra-Roche, pues realmente podemos llevar a nuestro paciente de 1 a 3 días, incluso en el mismo día ya podemos llevarlo a cabo con administración de los alergenos. Y aquí tiene que ser, ojo, con los alergenos modificados, que son el alergoide, para evitar también estas reacciones adversas. Y la potencia y la estandarización de los extractos. Bueno, para los productos no estandarizados, aquí se va a manejar por peso volumen y también por unidades de nitrógeno proteico, que el peso volumen aquí significa que es el peso en gramos y el volumen en mililitros, que van a dar una potencia de 1 en 10, lo que indica que trae 1 gramo de alergeno seco y se le agrega una solución de 10 mililitros con una solución amortiguadora. Y mientras que las unidades de nitrógeno proteico, este es uno que es igual a 0,01 gramos de nitrógeno presente en las proteínas del alergeno y que esta estimación de la cantidad de la proteína alergénica de un extracto. Y pues también que cada extracto de alergeno tiene su propia cantidad efectiva de alergeno medida con unidades específicas que aseguran su eficacia y su seguridad. Y pues las unidades utilizadas pueden variar dependiendo también del tipo de alergeno y también del tipo de estandarización que se le va a estar dando y también todo este proceso que va a estar teniendo. Por eso va a depender mucho también de qué laboratorio se esté trabajando y también qué tipo de cuidado se le llevó a dar. Muchas veces con estos productos pues no sabemos ni qué tipo de proteína del alergeno estamos aplicando y es un poco más difícil poder estimar también cuál es la cantidad correcta. A comparación de los productos estandarizados, aquí pues se va a utilizar
este, las unidades de tolerancia, que son las UT, que estas van a ser que se utilizan para estandarizar los extractos modificados de alergeno, que va a ser la cantidad de extracto de alergeno necesario para inducir una respuesta inmunológica deseada sin provocar unas reacciones alérgicas significativas, que son las que manejan pues, los alergoides para cada uno de ellos. Y también pues, van a utilizar algunos otros, como son las unidades alérgicas, que se determinan mediante pruebas cutáneas en individuos alérgicos. O sea, aquí están aplicando toda esa cantidad de alérgenos para que dé una reacción cutánea con una pápula de 7 milímetros y para determinar la cantidad de unidades alérgicas. También vamos a utilizar el BAU, que es utilizando técnicas de laboratorio con ELISA o RAS, que es para determinar a través de métodos biológicos que comparan el extracto con estándares de referencia. Y pues prácticamente son como las unidades que se llegan a utilizar, dependiendo cada una de los alergenos que llegamos a utilizar. Y pues las reacciones adversas. Aquí es bien importante estar preguntando y siempre checando de qué es lo que nos va a presentar nuestro paciente, tanto cuál es el diagnóstico y cuál es la evolución también de esta enfermedad. ¿Ok? Por eso siempre hay que estar checando a los pacientes asmáticos, porque esta es una reacción, son de los que pueden llegar a presentar más reacciones adversas cuando tienen un asma no controlada o un asma grave, o que también el BEF1 está disminuido a más del 70%, por eso es la importancia también de estar realizando pues la espirometría. En dosis óptimas, las reacciones locales pues pueden ser leves y pues van a tener una duración menos de 24 horas, lo que nos va a orientar que también sean leves. Y pues de qué nos sirven tener reacciones locales y reacciones sistémicas, más que nada, pues eso es lo que nos va a orientar como hacia una evolución de esta misma reacción. Cuando tenemos una reacción local, pues es predictor para una reacción sistémica, y cuando tenemos una reacción sistémica, o una roncha grande, que sea más de 2,5 centímetros de diámetro, pues esto nos puede llegar a presentar también una reacción pues, todavía más grande, y que nos puede dar un factor de riesgo para desarrollar una anafilaxia, y pues también con ello mismo tenemos que tener cuidado. ¿Ok? En caso de que se llegue a tener una reacción, pues se debe de reducir la dosis de la inmunoterapia con alergenos o posponer también la aplicación para evitar posibles reacciones adversas a futuro. Aquí es importante también conocer cuáles van a ser las reacciones que nos marcan la guía. Pues van a ser principalmente los síntomas concomitantes de alergia, la infección, la mastocitosis, reacciones sistémicas con inmunoterapias previas, que ya estamos viendo ahí que nuestro paciente está llegando a su dosis máxima tolerada. El uso de beta bloqueadores, pues realmente es una contraindicación relativa, pero que hay que estar checando porque puede llegar a presentar un desenlace fatal como la anafilaxia, y pues el tratamiento con la adrenalina pues sería un poco efectivo. El asma no controlada, el exceso de aumento de dosis en fase de incremento, estar queriendo llevar a aumentos de Roche y ultra Roche. Em, la sobredosis del extracto ergénico, y también el fallar el seguimiento de las recomendaciones en la reducción en caso de reacción adversa. Y pues, ¿qué se recomienda cuando tenemos una reacción adversa o un efecto adverso? Pues hay que vigilar también por lo menos 30 minutos a nuestro paciente en caso de que haya tenido una reacción adversa, o también se recomienda que no haya tenido una reacción adversa, estarlos vigilando durante 30 minutos para después de la aplicación de nuestra inmunoterapia con alergenos, ya que también el 80% de estas reacciones se presentan en ese periodo de tiempo. También no hay que realizar ejercicio ligero ni extremo. ¿Por qué? Porque eso también nos puede ayudar como un cofactor. Por eso también la selección de ciertos alergenos, dependiendo también de la actividad de nuestro paciente. No hay que realizar el ejercicio ligero para evitar o disminuir también la reacción adversa 2 horas posteriores a la aplicación, y no hay que realizar un ejercicio extremo hasta 4 horas posteriores de la aplicación de la inmunoterapia. Incluso dice después, pero también pues tiene que ser antes o después para evitar también que funcione como un cofactor. En situaciones que nos obligan a posponer las dosis de la inmunoterapia, es bien importante pues conocer a aquellos pacientes que hayan tenido una exacerbación de su asma, aquellos que estén cursando con una infección aguda, ya sea respiratoria y no respiratoria, y pues principalmente para evitar un desenlace de alguna reacción adversa. Ok.
¿Y qué es lo que va a pasar cuando lleguemos a tener alguna reacción de nuestro paciente? Esta viene en la tabla, que es también la que hemos estado viendo cuando se llega a presentar. Uno, por reacciones y dos, también por abandono. ¿Ok? Cuando tenemos por un abandono, también depende de las semanas y también depende de la fase en la que nos encontremos. Si nos encontremos en fase de inducción, pues vamos a tener que estar checando, porque si vemos hasta un máximo de 8 semanas, pues tendríamos que reiniciar pues desde cero. Y cuando estamos en fase de mantenimiento, aquí tenemos un poco más de tiempo de periodo que hasta 4 meses, pues tenemos para reiniciar el tratamiento. Aquí realmente de 3 a 4 meses, pues hay que regresar al frasco previo, pero desde 0.05 mililitros. O sea, ir volviendo a incrementar también esta dosis de inmunoterapia. Esto pues ya no va a detener mucho, se puede ir revisando cada vez que tenemos alguna reacción para ir recordando también qué es lo que podemos hacer. Ahora hablando de inmunoterapia sublingual, bueno, esta pues es una buena modalidad para aquellos pacientes que no puedan acudir regularmente a las aplicaciones de la inmunoterapia subcutánea, que idealmente la subcutánea se debería aplicar en el consultorio o en una zona de hospitalización. Y aquí pues también aquellos pacientes que no quieren estar recibiendo constantemente inyecciones, que tienen pues ese miedo y también pues que tienen también mayor seguridad a la inmunoterapia subcutánea. ¿Ok? Y también se puede llegar a cambiar la inmunoterapia subcutánea a la inmunoterapia sublingual para evitar eventos adversos sistémicos al cambiar esta subcutánea. Pues hay que iniciar de manera adecuada, de forma gradual. También hay que ir aumentando estas dosis para no llegar a presentar una reacción adversa, que aunque son menores, pero sí se pueden llegar a presentar. Y pues también la duración mínimo para obtener un efecto benéfico a la inmunoterapia, pues se tiene que dar por lo menos 3 años de la administración. En fase de aumento de dosis, pues no hay no debe ser mayor a un mes, para mejorar la seguridad sin retrasar la dosis efectiva, y también que se debe de iniciar con una dosis de 1 en 1000 veces la dosis de mantenimiento, que un aumento de cada tercer día. Aquí pues también va a depender mucho del laboratorio con el que estemos, que también se va a estar dando este incremento. Se puede dar por medio de extractos estandarizados y no estandarizados, y pues también se prefieren los productos estandarizados y pues la dosis se debe usar de acuerdo al fabricante. Y pues también los no estandarizados, pues la dosis es diaria, es mínima, y pues debe ser entre 250 y 200%, que debe empezar con volúmenes de menos de 4 mililitros, y pues se debe utilizar volúmenes de concentración de peso-volumen de 1 en 10. Aquí la inmunoterapia en pacientes polisensibilizados, pues vamos a tener van a ser aquellos que tienen múltiples alergenos positivos, que es segura, y aunque se dispute su eficacia, pero también no se debe de mezclar más de 2 alergenos no homólogos, y ya que también puede haber esta degradación proteica con las proteasas en algunos presentes con algunos extractos, que reduce mínimo al evitar mezclas de alergenos con alto contenido de proteasas con el bajo y de bajo contenido. Entonces también hay que estar checando. Hay también ciertos ayudantes que se pueden agregar en este tipo de inmunoterapias, como son probióticos y también como son eh, la agregación de productos bacterianos, aunque también existe por sí sola la vacuna bacteriana, que en la guía japonesa pues sí la mencionan y que nos ayuda para también hacer una inmunoestimulación y una inmunoregulación por la presencia de las células dendríticas mieloides, y también con esto a la producción de la interleucina 10 y con ello también disminución de la inflamación. Bueno, como seguridad, pues realmente, ¿dónde se van a dar las reacciones adversas? Las reacciones adversas principalmente se van a dar en el sitio de la aplicación, que puede ser en la mucosa oral, que hasta puede darse hasta un 75%, y realmente las reacciones sistémicas pues van a ser mínimas, que hasta de 1.1% a comparación de la inmunoterapia subcutánea. ¿Cuáles van a ser estas reacciones? Pues son locales, que son el prurito oral, la edema de la mucosa, la irritación de la faringe y el dolor abdominal. Aquí cuando vamos a tener que retrasar también nuestra aplicación de hasta de 7 días, cuando tenemos síntomas de activación de la alergia, alguna infección aguda de las vías respiratorias, alguna gastroenteritis o que el paciente tenga alguna lesión también en la boca. ¿Ok? La inmunoterapia sublingual también se puede llegar a suspender cuando nuestro paciente pues ya empezó a desarrollar esofagitis eosinofílica, ahí se tiene que de plano suspender, que sería prácticamente la indicación de la suspensión de la misma. Otro tipo de inmunoterapia que vamos a empezar es la inmunoterapia con alergoides, que estos son alergenos modificados que están químicamente reduciendo su alergenicidad para manteniendo su capacidad para su capacidad tolerogénica, y que son tratados con glutaraldehído o formaldehído para que alteran su estructura terciaria y va a dar también la reducción
de su capacidad para unir la IgE y provocar estas reacciones adversas, como quien dice, se están exponiendo sus epítopos y eso es lo que están haciendo la eliminación de los mismos, para que son los responsables de las reacciones alérgicas inmediatas y con ello mismo pues vamos a presentar menos presencia de estas reacciones, ¿ok? Eh, y pues también los epítopos lineales que inducen estas respuestas inmunitarias protectoras como la producción de la IgE, que estos van a ser los que van a permanecer intactos y es lo que nos permite que también se lleve a cabo pues, la producción de esta IgG4. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Bueno, pues sus desventajas pues va a ser que van a tener un costo potencialmente más alto y que hay una disponibilidad limitada, aunque cada vez pues ya va habiendo un poco más de disponibilidad, pero mejor hay que hablar todavía más de las ventajas. ¿Por qué? Porque estas ventajas nos vayan a ayudar a pacientes que han tenido reacciones previas y pues una de ellas son que estas reacciones se ven menos con la administración de alergoides. Este puede llegar a dosis más altas y en menor tiempo de lo esperado. Y pues también con ello pues le vamos a dar una mayor comodidad al paciente para la administración de la misma que va a ser prácticamente mensual. Alergia para veneno de minópteros. Bueno, ¿qué son los seminópteros? Pues vamos a tener la familia de la Apidae, la Avispidae y también la Formicidae, que estos van a ser los seminópteros que podemos estar dando inmunoterapia. Puede ser del extracto completo o del cuerpo y pues esto va a ser para pacientes que tuvieron reacciones anafilácticas con veneno de minópteros, que va a ser más común en pacientes que son menores de 20 años y pues también en aquellos que tuvieron algún riesgo de anafilaxia o tienen algún riesgo de anafilaxia por picaduras subsecuentes, que esto les puede ayudar a reducir de un 60 hasta menos del 5% de presentar una nueva anafilaxia. Y aquí el tiempo de recomendación es hasta de 3 a 5 años, ¿ok? Aquí que está checando también las reacciones adversas porque la reacción local se puede definir como una reacción de más de 10 centímetros con una duración de más de 24 horas hasta 7 días que nos puede llevar a cabo una reacción sistémica. A todos los pacientes que tuvieron alguna picadura de algún himenóptero, alguna reacción, se les va a dar, pues realmente hay que valorar bien a nuestro paciente para poder decir de que a este paciente sí le vamos a estar dando inmunoterapia, a este no. Y pues se va a dar en aquellos pacientes que tienen reacciones graves y que tienen una evidencia de una IgE específica o por prueba cutánea o también la IgE sérica específica para el insecto implicado. ¿Ok? En caso de que el paciente presentó una reacción leve limitada a la piel, que realmente y no esté expuesto constantemente a los seminópteros y nomás fue leve, pues no se recomienda dar esta inmunoterapia. Pero en caso de que tenga reacciones locales grandes y especialmente en adultos que estén constantemente exponiéndose a himenópteros o que estén en riesgo de que tengan alguna picadura de este insecto, pues ahí sí se recomienda porque pueden llegar a presentar un desenlace fatal. ¿Ok? Antes de iniciarle el tratamiento con inmunoterapia para venenos, pues hay que medir la triptasa sérica para, en todos los casos de los pacientes que se le va a iniciar, ya que el nivel elevado de triptasa sérica basal en pacientes con la triptasa sérica elevada, pues puede estar también asociado con una mastocitosis sistémica y esto a su vez puede aumentar todavía el riesgo pues, de presentar alguna anafilaxia. La inmunoterapia intralinfática, pues ya nada más por mencionarla, también es una forma de administrar alergenos directamente en los ganglios. Esta va a ser guiada por ultrasonido y va a mejorar la penetración del alergeno en las células T, que va a estar evitando al mismo tiempo la activación directa pues, de los mastocitos. Aquí, pues, lo que desventajas es que se requiere un equipo especializado donde se realice un ultrasonido y pues tiene también riesgo de complicaciones. Aquí su eficacia, pues que al dirigirse directamente a estas células inmunitarias, hacia los ganglios linfáticos, pues es más rápida y más efectiva que las formas de la inmunoterapia. Y pues tiene también la ventaja que tiene menos reacciones locales. Hasta el momento, pues mencionan menos efectos secundarios a comparación de la subcutánea. Aquí pues utiliza la disminución del alergeno hasta 100 veces. La administración de este alergeno pues da concentraciones todavía más altas en el ganglio linfático a comparación de los otros tipos de inmunoterapias y que también pues va a favorecer que la proteína migre hacia los ganglios linfáticos subcutáneos profundos y luego hacia el ganglio linfático pélvico en 20 minutos, que sea más rápido pues también esta administración de la inmunoterapia intralinfática. Por mencionar también la inmunoterapia oral, pues existen tres modalidades principalmente de la inmunoterapia oral que vamos a tener. Bueno, esta
La puse aquí inmunoterapia epicutánea porque también se utiliza para la inmunoterapia oral, que son usadas para alergias alimentarias, pero principalmente la inmunoterapia oral, pues vamos a tener la oral y la inmunoterapia sublingual. Y pues hay nada más el primer producto autorizado por la FDA, pues es la Palforzia, que es el más estudiado. Y pues también aquí utilizar realmente una inmunoterapia oral o no utilizarla, pues existe la controversia de sí y no. ¿Por qué? Porque luego también los pacientes van creando esta tolerancia y esta resolución natural de la misma alergia, por ejemplo, la alergia al huevo, a la proteína de leche de vaca, y pues que también pueden llegarla a superar. Se llegaron a hacer comparación de también de 4 estudios donde se encontró hasta una remisión del 78% en estos pacientes. Se llegó a comparar con la inmunoterapia oral, con la epicutánea, y pues también que esta efectividad puede mantenerse hasta por 24 meses, pero que realmente te quedó la controversia de que si vale la pena utilizarlo o no vale la pena utilizarlo, porque un momento que se suspende, pues puede empezar nuevamente pues, su reactividad. Y aquí se llegan a utilizar pues con la proteína del cacahuate hasta 3000 miligramos al día, y con el parche diario pues se utilizan 250 miligramos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un inicio temprano en estos pacientes que tienen alguna alergia alimentaria? Pues las ventajas va a ser que va a dar una mayor tasa de remisión en menores de 2 años, y lo que va a dar también va a ser la disminución de la inmunoglobulina E y también el aumento de la IgG4, y pues también con la probabilidad de incorporar el alimento y también así reducir el potencial ansioso de los papás y también de la carga familiar. Además, también pues otra ventaja sería pues prácticamente la ingesta accidental, que es lo principal que se quiere con estas inmunoterapias. La desventaja, pues que muchos niños menores de 5 años, pues van a resolver naturalmente su alergia. Pueden presentar también mayores reacciones adversas, y pues también la carga terapéutica y que necesita recursos especializados, y que también pues el impacto es incierto en la calidad de vida del paciente y de la nutrición. Y pues todavía la inmunoterapia con alergenos en preescolares pues es prometedora para desensibilización en esos pacientes que tienen una mayor eficacia inmunológica cuando se inicia temprano, en menos de 24 meses, porque realmente es como que empezarlos a estimular desde antes para que le lleven a tolerancia natural. Y pues de todas formas todavía se requiere todavía más estudios con otros tipos de productos como huevo, leche, y pues también pues que evaluar también el costo-beneficio también de nuestro paciente y de la calidad de vida, y pues que también al final de cuentas lo que queremos es de checarlos en contextos clínicos y seleccionar a aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de alergia persistente y que tengan polisensibilizaciones. Bueno, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones también de administrar una alergia oral, pero una inmunoterapia oral? Sería que tenga una mala adherencia, una mano controlada, una neoplasia, trastornos sistémicos, una esofagitis eosinofílica, y también que estén durante el embarazo, ¿ok? Y pues las contraindicaciones relativas, pues va a ser también una enfermedad sistémica, trastornos autoinmunes, la dermatitis atópica activa, urticaria crónica o el uso de beta bloqueadores y en fin. Pues aquí las recomendaciones de la toma, que sería también como una desventaja, que las tomas tienen que ser de forma diaria y que no se tomen con el estómago vacío, que no se vaya a dormir una hora siguiente después de la dosis, no hacer ejercicio 2 horas, 3 horas posteriores de la dosis, incluso antes, y también reducir o retener la dosis durante infecciones o las exacerbaciones de asma, porque también puede llegar a presentar una reacción. La inmunoterapia epicutánea, también por mencionarla, es una modulación de la respuesta inmunológica a través de la aplicación de estos parches, que estos parches lo que queremos es de que a dar menores concentraciones del alergeno, ya que aquí hay también a un alto número de células dendríticas, y que estas células dendríticas, que son las de Langerhans, las van a presentar van a ser las células presentadoras de antígeno, y que estas los van a migrar hacia los ganglios linfáticos, y donde van a inducir la polarización de las células T, y también se va a llevar a cabo la tolerancia. Aquí se debe dejar este parche de epicutáneo por lo menos 48 horas y que se aplica de forma semanal. Las ventajas es que es de forma autoadministrada y que la piel pues también es pocamente vascularizada, y pues también reduce la fuga de este alergeno, y pues también que se necesita menos cantidad de alergeno a comparación de la subcutánea, porque pues este tiene que estar administrándose en el estrato córneo, que impide también este,
que ya estando ahí en el estrato córneo va a impedir la entrada epidérmica de los alergenos a través de la piel intacta y también esto puede llegar a dañar a menudo la piel y pues nos va a dar una respuesta correcta. Aquí el sistema que se utiliza es el sistema Viaskin, que es la aplicación del alergeno en polvo sobre una membrana plástica creada con una cámara cerrada en la piel para aumentar la permeabilidad del estrato córneo y también mediante la pérdida transepidérmica de agua. Y pues aquí que presenta también altas tasas de cumplimiento debido a la facilidad de su uso. Y pues ya como conclusiones personales, pues también que la inmunoterapia con alergenos pues es el único tratamiento modificador de la enfermedad, y que se debe hacer la selección adecuada también de cada uno de estos alergenos que presenta nuestro paciente y correlacionarlo siempre con la clínica y también utilizar extractos estandarizados que son para llevar a cabo una eficacia clínica. Que también la inmunoterapia no solamente induce la desensibilización, sino también lo que se quiere es llegar a la dosis de tolerancia inmunológica y que los esquemas acelerados, rápidos y ultra rápidos, que se deben de administrar con extractos modificados para evitar reacciones adversas y pues que la inmunoterapia es una herramienta terapéutica poderosa e individualizada para que se inicia en el paciente correcto y se administra de forma supervisada, a nuestro paciente lo podemos llegar a la tolerancia inmunológica e incluso mejorar su calidad de vida. Y sería todo.